La historia se despliega lentamente, como si cada generación añadiera una capa nueva a un destino que nadie comprendía del todo. El patriarca Jacob ya sentía el peso de los años cuando la escasez comenzó a apretar la tierra donde vivía. Los campos no daban lo suficiente, el ganado se debilitaba, y el hambre empezaba a rondar como una sombra constante. En medio de esa incertidumbre, había una herida que nunca había sanado, la pérdida de su hijo José. Para él, José estaba muerto, arrebatado de manera trágica. No sabía que esa ausencia sería, en realidad, el puente hacia la supervivencia de toda su familia. Muy lejos de allí, en Egipto, José había atravesado su propio camino de dolor y ascenso. Vendido como esclavo, separado de su hogar, acusado injustamente y encerrado en prisión, parecía destinado al olvido. Pero su historia dio un giro inesperado cuando su capacidad para interpretar sueños lo llevó ante el faraón. En una corte llena de sabios y consejeros, fue él, un extranjero, quien logró descifrar el mensaje que inquietaba al gobernante, años de abundancia seguidos por una devastadora hambruna. El faraón, impresionado por su claridad y sabiduría, no solo creyó en su interpretación, sino que le entregó una enorme responsabilidad. José pasó de prisionero a administrador de todo Egipto. Bajo su dirección, el país almacenó grano durante los años de prosperidad, llenando depósitos y preparándose para lo que vendría. Era una previsión casi imposible de imaginar en su magnitud. Cuando finalmente llegó la hambruna, no fue un evento local, sino una crisis que se extendió por regiones enteras. Pueblos completos se quedaron sin recursos. Entre ellos, la familia de Jacob. Sin otra opción, sus hijos emprendieron el viaje hacia Egipto, el único lugar donde aún había alimento. El encuentro entre José y sus hermanos fue uno de los momentos más cargados de tensión de toda la historia. Ellos no lo reconocieron. Para ellos, era un alto funcionario egipcio, poderoso y distante. Para él, eran el pasado que lo había traicionado. José decidió no rebelarse de inmediato. Los puso a prueba, observó sus reacciones, quiso saber si seguían siendo los mismos hombres que lo habían vendido. Durante esos encuentros, se mezclaron el miedo, la culpa y la incertidumbre. Los hermanos no entendían por qué aquel hombre los trataba con dureza y luego con generosidad. Pero poco a poco, algo cambió. José vio señales de arrepentimiento, de unión entre ellos, de una transformación real. Finalmente, no pudo contenerse más. Se dio a conocer. El momento fue profundamente emocional, lágrimas, abrazos, palabras que intentaban reparar años de dolor. En lugar de venganza, eligió el perdón. Les explicó que, aunque sus acciones habían sido malas, todo había formado parte de algo mayor que había permitido salvar vidas. Entonces tomó una decisión crucial, traer a toda su familia a Egipto. Así, Jacob, ya anciano, emprendió el viaje con todos sus hijos, nietos, animales y pertenencias. No era solo un traslado, era el comienzo de una nueva etapa. Al llegar, fueron recibidos con honor gracias a la posición de José. Se establecieron en una región fértil, donde podían cuidar su ganado y vivir con tranquilidad. Durante años, vivieron en paz. La familia creció rápidamente. Los hijos tuvieron hijos, y estos a su vez formaron nuevas familias. Lo que había comenzado como un grupo relativamente pequeño se transformó en una comunidad numerosa. Conservaban sus costumbres, su identidad, su memoria. Pero el tiempo no se detiene. José murió. Luego sus hermanos. Después, una generación entera desapareció. Con el paso de los años, el recuerdo de lo que José había hecho por Egipto se fue desvaneciendo. La gratitud no es eterna cuando quienes la vivieron ya no están. Un nuevo faraón llegó al poder. Este gobernante no conocía la historia de José, ni sentía ninguna conexión con los israelitas. Lo que él veía era otra cosa, un pueblo extranjero que había crecido demasiado dentro de su territorio. El miedo empezó a tomar forma en decisiones. El faraón pensó que, si ese pueblo seguía aumentando, podría convertirse en un peligro. En caso de guerra, tal vez se unirían a los enemigos de Egipto. Así que decidió actuar antes de que eso ocurriera. Primero vinieron las medidas de control. Luego, la opresión. Los israelitas fueron obligados a trabajar en condiciones duras. Pasaron de ser huéspedes a ser esclavos.
Construían ciudades, cargaban materiales pesados, trabajaban bajo vigilancia constante. Sus días se llenaron de esfuerzo, y sus vidas, de sufrimiento. Pero algo desconcertante ocurría, a pesar de la opresión, seguían creciendo. Esto hizo que el miedo del faraón se intensificara aún más. Entonces tomó una decisión extrema. Según el relato bíblico, ordenó que los niños varones hebreos fueran eliminados al nacer. Era un intento brutal de frenar el crecimiento del pueblo. Sin embargo, ni siquiera eso logró borrar su existencia. En medio de ese ambiente de miedo y dolor, nacían historias de resistencia silenciosa, familias que protegían a sus hijos, mujeres que desafiaban órdenes, vidas que continuaban a pesar de todo. Y es precisamente en ese contexto donde, más adelante, aparece la figura de Moisés. Su nacimiento y supervivencia marcarían el inicio de un cambio profundo. La estancia del pueblo de Israel en Egipto, entonces, no fue solo un episodio de migración. Fue un proceso complejo, comenzó con necesidad, pasó por el favor y la abundancia, descendió a la opresión, y finalmente preparó el escenario para la liberación. Ese proceso los transformó. De familia a pueblo. De huéspedes a esclavos. Y de esclavos, eventualmente, a una nación con una identidad marcada por la memoria de haber sufrido, y de haber sido liberados.